Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre llamado Roberto. Era un ingeniero brillante, trabajaba en una empresa sólida, ganaba un salario decente, tenía familia, tenía salud, tenía todo lo que se supone que necesitas para estar bien. Sin embargo, cuando nos sentamos a hablar en privado después de una de mis conferencias en Madrid, me miró con los ojos cansados y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, tengo 42 años, llevo 20 trabajando y hoy tengo exactamente lo mismo que cuando empecé. Cero. No entiendo qué estoy haciendo mal. Esa pregunta me quedó resonando durante días. Porque Roberto no era un fracasado, no era perezoso, no era irresponsable. Era exactamente el tipo de persona que hace todo lo que le dicen que haga. Estudia, trabaja duro, paga sus facturas. Es leal a su empresa. Aún así, 20 años después, el marcador financiero de su vida seguía en cero. Lo que descubrí al hablar con Roberto y lo que he descubierto hablando con miles de personas como él en todo el mundo es que el problema nunca es la falta de esfuerzo. El problema es que nadie le enseñó las reglas del juego. Y cuando no conoces las reglas, puedes jugar toda tu vida y nunca ganar. Hoy quiero hablar contigo sobre esas reglas. No las reglas que te enseñan en la escuela, ni las que te repite la sociedad, ni las que aparecen en los anuncios de televisión. Las reglas reales. Las que usan las personas que pasan de no tener nada a construir una vida financiera sólida sin necesariamente cambiar de trabajo, sin ganar una fortuna de un día para otro y sin necesitar un golpe de suerte. Porque la suerte, te lo digo desde ya, tiene muy poco que ver con esto. Voy a compartir contigo principios que he estudiado, aplicado y enseñado durante más de 40 años. Principios que han transformado la vida financiera de personas en todos los continentes. Y lo voy a hacer de la manera más directa y honesta que puedo. Porque creo que mereces eso, no promesas vacías, no fórmulas mágicas, sino verdades que, si las aplicas con consistencia, pueden cambiar completamente la dirección de tu vida financiera. Empecemos por algo fundamental, algo que casi nadie quiere escuchar, pero que es absolutamente necesario entender. El dinero no es el problema, tú eres el problema. Y eso es una buena noticia, sé que suena duro, pero escúchame bien. Si el problema fuera externo, si el problema fuera la economía, el gobierno, tu empresa, tu salario, tu país, entonces estarías atrapado. No habría nada que pudieras hacer. Pero si el problema está dentro de ti, en tus creencias, en tus hábitos, en tus decisiones, entonces tienes el poder completo de cambiarlo. Y eso es liberador. Durante años estudié a personas que habían construido riqueza desde cero. No herederos, no ganadores de lotería. Personas comunes que empezaron sin nada y llegaron a acumular 10.000, 100.000, incluso millones de euros. Lo que encontré no fue que tenían más talento, más inteligencia o más oportunidades. Lo que encontré fue que pensaban diferente. Tomaban decisiones diferentes. Repetían esas decisiones todos los días, incluso cuando era difícil, incluso cuando no veían resultados inmediatos. Hay un concepto que me parece absolutamente clave para entender esto. Lo llamo el principio de la causa y el efecto. Es uno de los principios más antiguos de la filosofía y también uno de los más ignorados en la vida cotidiana. El principio dice esto: todo efecto tiene una causa. Todo resultado que existe en tu vida, ya sea positivo o negativo, es el efecto de causas específicas. Si quieres cambiar el efecto, tienes que cambiar la causa. Parece simple, y lo es, pero la mayoría de las personas pasan su vida entera tratando de cambiar los efectos sin tocar las causas. Se quejan de que no tienen dinero, pero no examinan los hábitos que producen esa falta de dinero. Se lamentan de sus deudas, pero no analizan las decisiones que crearon esas deudas. Es como intentar apagar un incendio con gasolina y luego preguntarte por qué el fuego no se apaga. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Qué produce realmente la situación financiera de una persona? La respuesta es incómoda pero poderosa. Tus creencias sobre el dinero. Antes de que puedas cambiar cualquier hábito, antes de que puedas aplicar cualquier estrategia, tienes que examinar lo que crees sobre el dinero en el nivel más profundo. Porque tus creencias son el filtro a través del cual interpretas toda la información que recibes. Son el software que corre debajo de todo lo que haces. Piensa en esto que te enseñaron sobre el dinero cuando eras niño. No lo que te dijeron explícitamente, sino lo que absorbiste de las conversaciones en tu casa, de las actitudes de tus padres, de los comentarios que escuchabas cuando el tema del dinero salía a relucir. En muchas familias, el dinero era un tema de tensión. Las conversaciones sobre dinero eran sinónimo de preocupación, de discusión, de escasez, y cuando eres un niño, tu cerebro registra eso. Aprende que el dinero es una fuente de dolor,
de conflicto, de estrés. Entonces, de manera completamente inconsciente, cuando creces, tu mente empieza a sabotear cualquier intento de acumular dinero, porque en algún nivel profundo cree que el dinero trae problemas. Hay personas que cada vez que empiezan a ahorrar algo, aparece un gasto inesperado. Cada vez que consiguen un aumento, sus gastos suben exactamente en la misma proporción. Cada vez que tienen algo de dinero extra, encuentran una razón para gastarlo. Eso no es mala suerte. Eso es el sistema de creencias operando en piloto automático. Tuve un estudiante en uno de mis seminarios, un hombre llamado Carlos, que me contó algo revelador. Cada vez que su cuenta bancaria llegaba a cierta cantidad, digamos 2.000 euros, algo pasaba. El coche se rompía, o tenía un gasto médico, o surgía alguna emergencia, y siempre volvía a cero. Le pregunté, ¿cuánto dinero tenía tu familia cuando creciste? Y me dijo, nunca teníamos más de 2.000 euros. Eso era lo normal. Eso era el límite de lo que su mente había aprendido a considerar como suficiente o como seguro. Más allá de ese punto, su mente inconsciente activaba mecanismos para volver al nivel conocido. Esto se llama termostato financiero. Y casi todos lo tenemos. Es el nivel de riqueza o de ingresos que tu mente considera normal. Cuando caes por debajo, te sientes incómodo y buscas maneras de subir. Pero cuando subes por encima, también te sientes incómodo y sin darte cuenta. Saboteas tu propio progreso para volver al nivel que tu mente considera normal. La primera tarea. Entonces, no es abrir una cuenta de ahorros. No es buscar una inversión. La primera tarea es reprogramar ese termostato. Subir el nivel de lo que tu mente considera normal. ¿Cómo se hace eso? Con exposición repetida a nuevas ideas y nuevos entornos. Con la decisión consciente de cuestionar cada creencia que tienes sobre el dinero, con la práctica de visualizar con detalle y emoción el nivel de vida que quieres alcanzar hasta que tu mente empiece a considerarlo posible y luego probable. No te estoy hablando de pensamiento mágico, estoy hablando de neurociencia básica. Tu cerebro no distingue fácilmente entre una experiencia real y una experiencia vívida e imaginada. Cuando visualizas con detalle y emoción un resultado deseado, tu cerebro empieza a buscar activamente maneras de hacer que ese resultado ocurra. Empieza a notar oportunidades que antes ignorabas. Empieza a activar comportamientos que antes no considerabas. Pero antes de llegar a la visualización, hay algo que tienes que hacer. Y es doloroso, pero necesario. Tienes que hacer un inventario honesto de tu situación actual. Voy a pedirte que hagas algo esta semana. Siéntate con papel y lápiz o con tu ordenador y escribe 3 columnas. En la primera columna, escribe todos tus ingresos mensuales. En la segunda columna, escribe todos tus gastos mensuales, todos sin excepción. Y en la tercera columna, escribe la diferencia. Ese número, esa diferencia entre lo que entra y lo que sale, es tu punto de partida real. La mayoría de las personas no hacen este ejercicio porque tienen miedo de lo que van a encontrar. Ese miedo es exactamente la razón por la que siguen atrapados. No puedes mejorar lo que no mides, no puedes cambiar lo que no ves claramente. Cuando Roberto hizo este ejercicio, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Descubrió que en 20 años de trabajo había gastado más de 400.000 euros. 400.000 euros habían pasado por sus manos y no tenía prácticamente nada que mostrar. No porque los hubiera malgastado en lujos extravagantes, sino porque nunca había tenido un sistema. Nunca había tomado la decisión consciente de separar una parte para él antes de pagar a todos los demás. Aquí llegamos al principio que considero el más importante de todos los que voy a compartir contigo hoy. Se llama el principio de págate a ti mismo primero. Es un principio antiguo. Aparece en libros de finanzas personales desde hace décadas. Pero su simplicidad engaña. Parece obvio cuando lo escuchas, pero la realidad es que menos del 10% de las personas lo aplican de manera consistente. El principio dice esto: antes de pagar cualquier factura, antes de cubrir cualquier gasto, separa un porcentaje de tus ingresos para ti, para tu futuro, para tu libertad. Ese dinero no se toca, no existe, es sagrado. ¿Cuánto? La recomendación clásica es el 10%. Si ganas 2.000 euros al mes, separas 200. Si ganas 3.000, separas 300. El porcentaje exacto importa menos que la consistencia. Ahora bien, ya escucho la objeción. Brian, no me alcanza. Con lo que gano no puedo apartar nada y entiendo esa sensación. Pero permíteme desafiarte con una pregunta. Si mañana tu salario se redujera un 10%, ¿sobrevivirías? Seguramente sí. Con ajustes, con incomodidad quizás, pero sobrevivirías. Entonces, ese 10% existe. Solo que ahora mismo lo estás gastando en lugar de guardarlo.
El acto de pagarte a ti mismo primero hace algo más que acumular dinero. Hace algo psicológico profundo. Le envía un mensaje a tu mente que dice: yo soy importante, mi futuro importa. No soy solo un canal por el que pasa el dinero para llegar a otros, soy un destino. Ese mensaje, repetido mes tras mes, empieza a cambiar la relación que tienes con el dinero, empieza a cambiar cómo te ves a ti mismo en relación con la riqueza. Ahora bien, una vez que tienes ese dinero separado, ¿qué haces con él? Antes de hablar de inversión, quiero hablar de algo que la mayoría de los libros de finanzas personales mencionan, pero que muy poca gente implementa de verdad: el fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que guardas en un lugar seguro y accesible, cuyo único propósito es cubrir gastos inesperados sin que tengas que endeudarte. La recomendación estándar es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos mensuales en ese fondo. ¿Por qué es tan importante? Porque sin un fondo de emergencia, cualquier imprevisto, un problema de salud, una reparación del coche, una pérdida de empleo temporal te empuja directamente a la deuda. La deuda es el enemigo número 1 de la construcción de riqueza. Piensa en la deuda de consumo como un hoyo. Cada vez que te endeudas para cubrir un gasto que no puedes pagar, cavas un poco más profundo. Cada mes que pasan intereses sobre esa deuda, el hoyo se hace más grande. Muchas personas pasan años, décadas incluso, trabajando principalmente para pagar los intereses de deudas que acumularon hace mucho tiempo. No están construyendo riqueza, están corriendo en una cinta que no avanza. El fondo de emergencia corta ese ciclo, te da un colchón, te da tiempo, te da opciones, y cuando tienes opciones, tomas mejores decisiones. Déjame contarte algo que observé en un seminario que di en Barcelona hace varios años. Pregunté a los asistentes cuántos de ellos tenían un fondo de emergencia equivalente a 3 meses de gasto. En una sala de 200 personas levantaron la mano menos de 15, menos del 8%. El resto, el 92%, estaban a un imprevisto de distancia de una crisis financiera. Vivían con una vulnerabilidad constante que ni siquiera reconocían como tal porque la habían normalizado. Esa vulnerabilidad tiene un costo psicológico enorme. Cuando sabes que estás a un paso del abismo, tomas decisiones desde el miedo. Y las decisiones tomadas desde el miedo casi nunca son buenas decisiones financieras. Entonces, el camino es este: primero, conoce tu situación real. Segundo, págate a ti mismo primero. Tercero, construye tu fondo de emergencia. Cuarto, una vez que tienes ese colchón, empieza a hacer que tu dinero trabaje para ti. Ahora quiero hablar de algo que me apasiona profundamente, y es el concepto del dinero trabajando para ti. Hay 2 tipos de ingresos en el mundo. El primero es el ingreso activo, el dinero que recibes a cambio de tu tiempo y tu esfuerzo, tu salario, tus honorarios, tu sueldo por hora. Este tipo de ingreso tiene un límite claro: el número de horas que puedes trabajar. No importa cuánto ganes por hora, hay un techo. Hay 24 horas en un día y necesitas dormir, comer y vivir. El segundo tipo es el ingreso pasivo, el dinero que genera tu dinero o tus activos. Mientras tú duermes, mientras paseas, mientras disfrutas de tu familia. Dividendos de acciones, intereses de inversiones, rentas de propiedades, regalías. Este tipo de ingreso no tiene límite de tiempo porque no depende de que tú estés presente. La diferencia entre una persona que trabaja toda su vida y llega a la jubilación con poco o nada, y una persona que construye riqueza real, suele reducirse a esto: la primera solo tiene ingresos activos, la segunda construye gradualmente ingresos pasivos junto a sus ingresos activos. El objetivo no es dejar de trabajar mañana. El objetivo es ir construyendo ladrillo a ladrillo fuentes de ingreso que no dependan completamente de tu tiempo. Aquí es donde entra el concepto que más ha transformado la comprensión financiera de mis estudiantes: el interés compuesto. Albert Einstein, según se cuenta, llamó al interés compuesto la 8ª maravilla del mundo. No sé si realmente lo dijo, pero lo que sí sé es que el concepto es absolutamente extraordinario y que la mayoría de las personas no lo comprenden de verdad hasta que ven los números. Permíteme darte un ejemplo simple. Supón que tienes 30 años y empiezas a invertir 200 euros al mes. No 200,000. 200, con un rendimiento promedio anual del 7%, que es históricamente conservador para una cartera diversificada de inversiones a largo plazo. ¿Sabes cuánto tendrías a los 65 años? Más de 300,000 euros. Con una inversión total de tu parte de menos de 84,000 euros. El resto, más de 220,000 euros, sería dinero que generó tu dinero. Eso es el interés compuesto en acción. Ahora cambia el escenario.
Supón que esperas 10 años más para empezar, empiezas a los 40 con los mismos 200 euros al mes, el mismo rendimiento del 7%. A los 65 tendrías alrededor de 150.000 euros, la mitad, por esperar 10 años. Esos 10 años de espera te costaron 150.000 euros. El tiempo es el ingrediente más poderoso en la construcción de riqueza. Y el problema es que el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. Por eso el mejor momento para empezar fue hace 10 años y el segundo mejor momento es hoy. Pero espera, porque quiero ir más profundo en algo que me parece crítico. Muchas personas escuchan hablar de inversiones y sienten una mezcla de confusión y miedo. Yo no sé de bolsa, eso es para los ricos. Es muy arriesgado. Y esas creencias los paralizan. Voy a simplificarlo al máximo. No necesitas ser un experto en finanzas para empezar a invertir de manera inteligente. Lo que necesitas es entender 3 principios básicos. El primero es la diversificación. No pongas todos los huevos en una sola cesta. Distribuye tu dinero entre diferentes tipos de activos para que si uno baja, los otros puedan compensar. Un fondo indexado, por ejemplo, te da exposición a cientos o miles de empresas con una sola inversión. Es diversificación automática. El segundo principio es el largo plazo. Los mercados financieros suben y bajan en el corto plazo. Siempre lo han hecho. Pero históricamente, a largo plazo, la tendencia general es hacia arriba. Las personas que pierden dinero en bolsa suelen ser las que invierten a corto plazo, las que se asustan cuando el mercado baja y venden en el peor momento. Las que ganan son las que mantienen la calma, siguen invirtiendo de manera consistente y esperan. El tercer principio es la consistencia. Invertir 100 euros al mes durante 10 años es mucho más poderoso que invertir 1.000 euros una sola vez y luego no hacer nada más. La consistencia, la regularidad, la disciplina de hacerlo mes tras mes independientemente de cómo te sientas o de lo que esté pasando en el mercado. Eso es lo que construye riqueza real. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo que creo que es el verdadero corazón de todo esto. Porque podría darte todas las estrategias del mundo y si no cambias algo fundamental en tu manera de pensar, ninguna de ellas funcionará de manera sostenida. Quiero hablarte de la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez dice, hay poco dinero en el mundo, si alguien más tiene más, yo tengo menos. El éxito de otros es una amenaza para mí. El dinero es difícil de conseguir y fácil de perder. No puedo permitirme arriesgar nada. Es mejor guardar lo poco que tengo que intentar crecer y perderlo todo. La mentalidad de abundancia dice, hay suficiente para todos. El éxito de otros me inspira y me demuestra que es posible. El dinero es una herramienta que puedo aprender a usar mejor. Los errores son parte del aprendizaje. Puedo crear valor y el mundo me compensará por ello. ¿Cuál de estas dos mentalidades domina tu vida cotidiana? No la que quisieras que dominara, la que realmente domina cuando tomas decisiones, cuando piensas en tu futuro, cuando alguien a tu alrededor tiene éxito. La mentalidad de escasez no es una debilidad moral, es una programación. El resultado de años de mensajes que absorbiste de tu entorno. Y como es una programación, puede ser reprogramada. Pero requiere esfuerzo consciente y constante. Una de las prácticas más poderosas que conozco para desarrollar la mentalidad de abundancia es lo que llamo el diario de gratitud financiera. Cada día escribe 3 cosas relacionadas con el dinero o con los recursos de tu vida por las que estás genuinamente agradecido. No tiene que ser grande, puede ser tan simple como: hoy tengo comida en mi nevera. Hoy pude pagar mis facturas. Hoy tengo un trabajo que me da ingresos. La gratitud activa la parte del cerebro que busca soluciones y oportunidades en lugar de la parte que busca amenazas y problemas. Sé que esto puede sonar demasiado simple para ser poderoso, pero te invito a probarlo durante 30 días y observar qué cambia en tu perspectiva y en tus decisiones. Ahora quiero hablar de algo que pocas personas relacionan con las finanzas personales, pero que en mi experiencia es absolutamente determinante: la gestión del tiempo. Hay una verdad que me tomó años entender completamente. El tiempo es el único recurso verdaderamente igualitario. Todos tenemos 24 horas al día. El presidente de una gran corporación tiene las mismas 24 horas que el trabajador que limpia sus oficinas. La diferencia no está en cuánto tiempo tienen, está en cómo lo usan. Las personas que construyen riqueza, incluso sin cambiar de trabajo, son extraordinariamente cuidadosas con su tiempo. No perfectas, no rígidas, pero cuidadosas. Saben que cada hora que pasan en una actividad de bajo valor es una hora que no están usando en actividades de alto valor
¿Qué es una actividad de alto valor financiero? Es cualquier actividad que te acerca a tus metas financieras. Puede ser educarte sobre inversiones. Puede ser desarrollar una habilidad que aumente tu valor en el mercado laboral. Puede ser construir relaciones con personas que puedan abrir puertas. Puede ser trabajar en un proyecto secundario que genere ingresos adicionales. Puede ser simplemente sentarte a planificar y revisar tu situación financiera. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a actividades de alto valor financiero? Sí, la respuesta honesta es menos de 5. Ahí está parte de la respuesta por qué tu situación financiera no está cambiando tan rápido como quisieras. No te estoy diciendo que elimines el descanso, el entretenimiento o el tiempo con tu familia. Esas cosas son esenciales. Estoy diciendo que seas consciente de cómo distribuyes las horas que tienes disponibles y que reserves deliberadamente tiempo para actividades que construyan tu futuro financiero. Hay un hábito que he observado consistentemente en personas que han pasado de cero a construir una base financiera sólida. Leen libros sobre finanzas, sobre negocios, sobre psicología del éxito. No novelas de ficción, no las redes sociales. Libros que les dan perspectiva, conocimiento y herramientas. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, dijo una vez que no conocía a ninguna persona verdaderamente sabia que no leyera mucho. Buffett mismo, uno de los inversores más exitosos de la historia, dice que dedica entre 5 y 6 horas al día a leer. Ahora bien, tú no tienes que leer 5 horas al día, pero si lees 30 minutos cada día, un libro de 200 páginas a la semana, en un año habrás leído 50 libros. 50 libros sobre finanzas, mentalidad y éxito. ¿Crees que eso podría cambiar algo en tu manera de pensar y de actuar? Quiero hablar ahora de algo que me parece uno de los errores más costosos y más comunes que cometen las personas cuando intentan mejorar su situación financiera. Confundir movimiento con progreso. Hay personas que están constantemente ocupadas con el dinero. Revisan su cuenta bancaria 10 veces al día. Hablan de sus deudas constantemente, se preocupan por las facturas todo el tiempo, buscan ofertas y descuentos en todo y sin embargo su situación financiera no mejora, porque toda esa actividad es reactiva. Es responder a lo que ya ocurrió, no construir lo que quieres que ocurra. El progreso financiero real viene de la acción proactiva y estratégica, de decidir con claridad a dónde quieres llegar y luego tomar acciones deliberadas y consistentes en esa dirección independientemente de las circunstancias del momento. Una de las herramientas más poderosas para esto es lo que llamo el plan financiero de una página. No necesitas un documento complejo de 50 páginas, necesitas una hoja de papel con 4 secciones. En la primera, escribe tu meta financiera concreta para los próximos 12 meses. No quiero ahorrar más. Algo específico, quiero tener 10,000 euros en mi cuenta de inversión para el 31 de diciembre. En la segunda sección, escribe los 3 o 4 pasos principales que vas a tomar para llegar ahí. En la tercera, escribe los obstáculos que anticipas y cómo los vas a manejar. Y en la cuarta, escribe por qué esta meta es importante para ti. El por qué es el combustible. Sin un por qué poderoso, los hábitos se desmoronan en el primer momento de dificultad. Ahora quiero hacer algo que raramente hago en estas charlas. Quiero hablarte de los errores, no los errores de otros. Los errores que yo mismo cometí cuando era joven y estaba construyendo mi vida financiera. Hubo un periodo en mi vida cuando tenía poco más de 20 años en que era extremadamente pobre. No pobre como metáfora, pobre de verdad. Dormía en mi coche, comía lo mínimo. No tenía educación formal, no tenía conexiones, no tenía dinero. Tomé decisiones financieras terribles durante esa época, no por malicia ni por irresponsabilidad, sino por ignorancia. Nadie me había enseñado las reglas del juego. Uno de los errores más grandes que cometí fue gastar dinero para parecer exitoso antes de serlo. Compraba ropa que no podía pagar. Salía a cenar cuando debería haber cocinado en casa. Intentaba proyectar una imagen de éxito que no correspondía a mi realidad. Eso me mantuvo atrapado durante años, porque cada vez que tenía algo de dinero, lo usaba para mantener esa imagen en lugar de construir una base real. Este error es devastadoramente común. Lo veo en personas de todas las edades y todos los niveles de ingresos. Se llama vivir para la galería. Y es uno de los principales motores de la deuda de consumo. Robert Kiyosaki lo dice de manera brillante en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Los ricos compran activos, la clase media compra pasivos que creen que son activos. Y los pobres solo compran gas. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. El coche último modelo que compras a crédito no es un activo.
es un pasivo. La ropa de marca que compras con tarjeta no es una inversión en tu imagen. Es una deuda que te cobra intereses todos los meses. Esto no significa que no puedas tener cosas buenas. Significa que el orden importa. Primero construyes los activos. Luego, con los ingresos que generan esos activos, puedes permitirte los lujos. Ese es el camino que funciona. El otro camino, comprar lujos antes de tener activos, es el camino que te mantiene trabajando para otros toda tu vida. Quiero explorar ahora algo que creo que es profundamente malentendido, la relación entre el riesgo y la riqueza. Hay una creencia muy extendida que dice que para hacerse rico hay que arriesgarlo todo, apostar fuerte, poner todos los ahorros en una sola inversión que podría multiplicarse por 10, y esa creencia hace que muchas personas hagan exactamente lo contrario, no arriesgan nada, se quedan paralizadas por el miedo a perder lo poco que tienen. La verdad es más matizada. Las personas que construyen riqueza de manera sostenible no son ni temerarias ni cobardes con el riesgo, son inteligentes con él. Entienden que hay una diferencia crucial entre el riesgo calculado y la apuesta ciega. Un riesgo calculado es aquel en el que entiendes los fundamentos de lo que estás haciendo, tienes información suficiente para tomar una decisión informada y puedes permitirte perder lo que estás invirtiendo sin que eso destruya tu estabilidad. Una apuesta ciega es invertir en algo que no entiendes, con dinero que no puedes permitirte perder, basándote en el consejo de alguien que tampoco entiende bien lo que está haciendo. Warren Buffett tiene una regla que me parece absolutamente brillante en su simplicidad. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Lo que quiere decir con esto no es que nunca vayas a tener pérdidas, sino que la protección del capital debe ser tu primera prioridad. Antes de pensar en cuánto puedes ganar, piensa en cuánto puedes perder y si puedes vivir con esa pérdida. Esto tiene una implicación práctica muy importante. Antes de invertir en cualquier cosa, ya sea en acciones, en un pequeño negocio, en bienes raíces, en cualquier cosa, hazte estas preguntas. ¿Entiendo completamente cómo funciona esto? ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Puedo vivir con ese peor escenario? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, no estás listo para hacer esa inversión. Y eso está bien, hay tiempo para prepararte. Ahora quiero hablar de algo que tiene un impacto enorme en las finanzas personales, pero que raramente se menciona en los libros de dinero. Las personas con las que te rodeas. Jim Rohn, uno de mis mentores y una de las mentes más brillantes que he conocido, tenía una frase que se ha convertido en uno de los principios más citados del desarrollo personal. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Es verdad en muchos aspectos de la vida, pero es especialmente verdad en las finanzas. Si las 5 personas con las que más tiempo pasas tienen una mentalidad de escasez, si constantemente hablan de lo difícil que está la economía, de que nunca van a poder permitirse nada, de que los ricos son corruptos, el dinero es malo, esas ideas van a filtrar en tu manera de pensar, quieras o no. Por el contrario, si te rodeas de personas que tienen una relación sana con el dinero, que hablan de oportunidades en lugar de obstáculos, que comparten conocimientos sobre inversiones y hábitos financieros, esa energía también se contagia. No te estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia. Estoy diciendo que seas consciente del impacto que tienen en tu mentalidad y que busques activamente exponerte a personas que tienen la mentalidad financiera que quieres desarrollar. Pueden ser mentores, pueden ser libros, pueden ser podcasts, pueden ser comunidades online. El medio importa menos que la consistencia de la exposición. Hay una pregunta que me hago regularmente y que te invito a hacerte. ¿Esta persona me está elevando o me está bajando? ¿Esta conversación me está acercando o alejando de mis metas? No como un juicio moral sobre las personas, sino como una evaluación honesta de qué tipo de influencia tienen en tu vida. Quiero hablar ahora de algo que está directamente relacionado con ir de 0 a 10,000 euros sin cambiar de trabajo, y es el concepto de los ingresos adicionales. No cambiar de trabajo no significa que no puedas generar ingresos adicionales fuera de tu trabajo principal. De hecho, una de las estrategias más poderosas para acelerar la construcción de tu base financiera es desarrollar una fuente de ingresos secundaria. Ahora bien, aquí quiero ser muy cuidadoso. No te estoy hablando de los esquemas de enriquecimiento rápido que inundan Internet. No te estoy hablando de promesas de ganar miles de euros en semanas sin hacer nada. Estoy hablando de algo más sólido y más honesto, de identificar una habilidad o un conocimiento que tienes y encontrar una manera de ofrecer ese valor al mercado fuera de tu horario laboral. Piensa en esto. ¿Qué sabes hacer bien? ¿Qué conocimiento o habilidad tienes que otras personas estarían dispuestas a pagar para obtener?
Puede ser enseñar un idioma, puede ser diseño gráfico, puede ser reparar cosas, puede ser dar clases particulares, puede ser escribir textos para empresas, puede ser gestionar las redes sociales de pequeños negocios. Las posibilidades son enormes. El objetivo inicial no es reemplazar tu salario. El objetivo es generar un flujo adicional de ingresos, aunque sea pequeño, que puedas destinar directamente a tus ahorros e inversiones. Si consigues generar 300 euros adicionales al mes y los inviertes consistentemente, estás acelerando significativamente el camino hacia tus metas financieras. Algo más que sucede cuando desarrollas una fuente de ingreso adicional, algo que va más allá del dinero. Desarrollas confianza, demuestras primero a ti mismo y luego al mundo que eres capaz de crear valor y ser compensado por él. Y esa confianza tiene un efecto multiplicador en todos los aspectos de tu vida financiera. Tuve un estudiante, una mujer llamada María, que trabajaba como contadora en una empresa mediana. Ganaba un salario razonable, pero nunca había podido ahorrar significativamente. Empezó a ofrecer servicios de contabilidad a pequeños negocios locales los fines de semana. Al principio ganaba apenas 200 euros al mes extra, pero fue constante, fue mejorando, fue ampliando su red de clientes. 2 años después, sus ingresos adicionales superaban los 1.500 euros mensuales. Había abierto una cuenta de inversión, había construido su fondo de emergencia y por primera vez en su vida adulta sentía que tenía control sobre su futuro financiero. Y todo esto sin dejar su trabajo principal. Lo que María hizo no fue extraordinario, fue consistente y la consistencia aplicada en la dirección correcta. Durante suficiente tiempo produce resultados extraordinarios. Ahora quiero hablar de algo que creo que es uno de los mayores ladrones silenciosos de riqueza, la inflación del estilo de vida. La inflación del estilo de vida ocurre cuando tus gastos aumentan proporcionalmente o más que tus ingresos. Es un fenómeno tan común que casi se ha vuelto invisible. Consigues un aumento de salario y de repente empiezas a comer en restaurantes más caros, a comprar ropa de mejor marca, a cambiar el coche por uno más nuevo. El dinero extra que podrías haber invertido desaparece en una versión ligeramente más lujosa de tu vida anterior. No hay nada de malo en mejorar tu calidad de vida a medida que mejoran tus ingresos. El problema es cuando lo haces de manera automática e inconsciente, sin tomar primero la decisión de asignar ese dinero adicional a tus metas financieras. La regla que yo sugiero es esta: cada vez que tus ingresos aumenten, asigna al menos el 50% de ese aumento a ahorro e inversión y usa el otro 50% para mejorar tu calidad de vida. De esta manera mejoras tu presente y construyes tu futuro al mismo tiempo. No tienes que elegir entre uno. Esta regla simple, aplicada consistentemente a lo largo de los años, puede hacer una diferencia enorme en tu situación financiera, porque cada aumento de salario, cada ingreso adicional, en lugar de desaparecer en gastos más elevados, se convierte parcialmente en capital que trabaja para ti. Quiero detenerme aquí un momento y hablar de algo más filosófico, algo que creo que subyace a todo lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Por qué quieres el dinero? No la respuesta obvia, no para vivir mejor o para tener seguridad. Quiero que vayas más profundo. ¿Qué significa para ti tener 10.000 euros ahorrados? ¿Qué significa tener independencia financiera? ¿Qué podrías hacer, ser o tener que ahora mismo no puedes? Esta pregunta importa enormemente porque la motivación que te lleva a emprender el camino de la independencia financiera determina si vas a mantener el rumbo cuando las cosas se pongan difíciles. Y se pondrán difíciles. Habrá meses en que el mercado baje y sientas la tentación de vender. Habrá momentos en que un gasto inesperado amenace tu fondo de emergencia. Habrá periodos en que sientas que no estás avanzando lo suficientemente rápido. En esos momentos, lo único que te mantiene en el camino es tener un porqué lo suficientemente poderoso. Para algunos, el porqué es la libertad. La posibilidad de elegir cómo pasan su tiempo sin que esa elección esté completamente dictada por la necesidad económica. Para otros, es la seguridad. Saber que si algo sale mal, tienen un colchón que los protege. Para otros, es la familia. Quieren poder dar a sus hijos oportunidades que ellos no tuvieron. Para otros, es el impacto. Quieren tener los recursos para contribuir a causas que les importan. Ninguno de estos porqués es más válido que otro, pero tienes que encontrar el tuyo. Y tienes que escribirlo, tienes que releerlo regularmente, especialmente en los momentos de duda. Hay una práctica que recomiendo a todos mis estudiantes: escribe una carta a tu yo futuro, escríbele a la versión de ti mismo dentro de 5 años, dentro de 10 años, descríbele cómo es tu vida financiera en ese futuro, qué has logrado, cómo te sientes,
¿Qué opciones tienes que hoy no tienes? Hazlo con emoción. Y luego guarda esa carta y léela cuando sientas que estás perdiendo el rumbo. Esta práctica hace algo poderoso. Hace que tu yo futuro se sienta real y cercano. Cuando tu yo futuro se siente real, las decisiones que tomas hoy empiezan a tener un peso diferente. Dejar de ahorrar este mes ya no es solo saltarme una vez. Es traicionar a la persona que quieres ser. Ahora quiero hablar de algo que pocas personas consideran cuando piensan en construir riqueza. La salud. Sé que parece un cambio de tema, pero escúchame. La salud y las finanzas están profundamente conectadas. Una crisis de salud sin seguro adecuado puede destruir en semanas lo que tardaste años en construir. El agotamiento físico y mental reduce tu capacidad de tomar buenas decisiones, de ser productivo, de mantener la disciplina que requiere la construcción de riqueza. Los hábitos que cuidan tu salud, el ejercicio regular, el sueño suficiente, la alimentación adecuada, son los mismos tipos de hábitos que construyen riqueza. Disciplina, consistencia, pensamiento a largo plazo. No es coincidencia que muchas de las personas más exitosas financieramente que conozco también cuidan activamente su salud. No porque tengan tiempo de sobra, sino porque entienden que su salud es su activo más fundamental. Sin ella, nada más importa. Así que cuando hablo de construir hábitos para la riqueza, incluyo en esa lista los hábitos de salud. Dormir bien, mover el cuerpo regularmente, gestionar el estrés, alimentarte de manera que te dé energía en lugar de quitártela. Estos no son lujos, son inversiones en tu capacidad de construir el futuro que quieres. Quiero hablar ahora de la deuda, porque creo que es un tema que merece una discusión honesta y matizada. No toda la deuda es mala. Hay una distinción importante entre la deuda que te hace más rico y la deuda que te hace más pobre. Una hipoteca sobre una propiedad que se aprecia con el tiempo y genera ingresos puede ser una deuda que te hace más rico. Un préstamo para financiar educación que aumenta significativamente tu capacidad de generar ingresos puede ser una deuda que te hace más rico. Pero una deuda de tarjeta de crédito con intereses del 20% para financiar vacaciones o ropa o gadgets que se deprecian inmediatamente, esa es una deuda que te hace más pobre, que trabaja activamente en tu contra. El principio es simple: endeúdate para adquirir activos, no para financiar gastos. Endeúdate cuando el retorno esperado de lo que estás comprando supera el costo del dinero prestado, no en cualquier otro caso. Si tienes deudas de consumo ahora mismo con intereses altos, esas deudas deben ser tu primera prioridad después de construir tu fondo de emergencia mínimo. Porque el interés que estás pagando en esas deudas, ese 20 o 25% anual, es la rentabilidad garantizada que obtienes cuando las eliminas. No hay ninguna inversión que te garantice ese retorno. Eliminar deuda cara es la mejor inversión que puedes hacer en esa situación. Hay una estrategia que funciona muy bien para eliminar deudas, la bola de nieve. Haces una lista de todas tus deudas, ordenadas de menor a mayor saldo. Pagas el mínimo en todas, excepto en la más pequeña, a la que destinas todo el dinero extra que puedas. Cuando la eliminas, tomas todo lo que pagabas en esa deuda y lo añades al pago de la siguiente. Y así, sucesivamente. La bola de nieve se hace cada vez más grande y elimina las deudas cada vez más rápido. El poder psicológico de este método es enorme. Cada deuda que eliminas es una victoria. Y esas victorias te dan la motivación para continuar. Quiero hablar ahora de algo que creo que es el factor diferenciador más subestimado en la construcción de riqueza: la paciencia. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata. Queremos resultados ahora. Queremos ver el número en nuestra cuenta crecer rápidamente. Queremos que el esfuerzo de hoy se traduzca en recompensa mañana. Y cuando eso no ocurre, muchos se rinden. Concluyen que esto no funciona o que no es para mí. Pero la riqueza real, la riqueza sólida y duradera se construye lentamente. Se construye ladrillo a ladrillo. Hay periodos, especialmente al principio, en que el progreso es casi invisible. Los números son pequeños, los cambios son lentos, la tentación de abandonar es enorme. Pienso en un bambuchino. Cuando plantas un bambuchino, los primeros 4 años no ves prácticamente nada. Un pequeño brote apenas perceptible. Pero el 5.º año, de repente, el bambú crece más de 20 metros en pocas semanas. ¿Qué estaba ocurriendo durante esos 4 años? Estaba construyendo el sistema de raíces que le permite ese crecimiento explosivo. Sin esos 4 años de trabajo invisible, el crecimiento del 5.º año sería imposible. La construcción de riqueza funciona de manera similar. Hay un periodo inicial en que los resultados son lentos y los esfuerzos parecen desproporcionados con los resultados.
pero ese periodo es esencial. Cuando estás construyendo los hábitos, la disciplina, el conocimiento y el capital base que luego se aceleran exponencialmente. Las personas que llegan a los resultados extraordinarios son las que tuvieron la paciencia de atravesar ese periodo inicial sin rendirse. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental y que raramente se menciona en las conversaciones sobre dinero: la relación entre el valor que creas y el dinero que recibes. Hay una ley que opera en la economía y en la vida, y es esta: tu ingreso es siempre proporcional al valor que creas para otros, no al esfuerzo que haces, no a las horas que trabajas, al valor que creas. Un médico gana más que un trabajador de fábrica, no porque trabaje más duro, sino porque el valor percibido de su servicio es mayor. Un empresario que crea una empresa que emplea a 100 personas y sirve a miles de clientes genera más valor que un empleado individual y por eso puede generar más ingresos. Esto tiene una implicación poderosa. Si quieres ganar más dinero, la pregunta no es cómo trabajo más horas, la pregunta es cómo puedo crear más valor. ¿Qué habilidades puedo desarrollar que aumenten el valor que ofrezco al mercado? ¿Qué problemas puedo resolver que otros no pueden o no quieren resolver? ¿Cómo puedo hacer lo que ya hago de una manera que sea más valiosa para las personas que me pagan? Esta perspectiva cambia completamente la ecuación. En lugar de ver tu situación financiera como algo que te ocurre, empiezas a verla como algo que creas. Y cuando eres el creador, tienes poder para cambiar. Quiero compartir contigo un concepto que llamo la regla de los 90 días. Cuando estás intentando cambiar un hábito financiero o implementar una nueva práctica, comprométete con ella durante 90 días sin evaluarla, sin preguntarte si está funcionando, sin comparar resultados. Solo hazla durante 90 días con consistencia. ¿Por qué 90 días? Porque ese es aproximadamente el tiempo que necesita un nuevo hábito para integrarse en tu sistema nervioso, para dejar de requerir esfuerzo consciente y empezar a ocurrir de manera más automática. En las primeras semanas, cualquier nuevo hábito se siente artificial, incómodo, difícil de mantener. Pero si lo sostienes, llega un punto en que empieza a sentirse natural. Y ese es el punto de inflexión. Muchas personas abandonan justo antes de ese punto de inflexión. Se rinden en la semana 3 o 4 cuando el hábito todavía se siente difícil y concluyen que no pueden hacerlo. Pero si hubieran aguantado hasta la semana 10 o 12, habrían descubierto que se había vuelto mucho más fácil. Así que cuando empieces a aplicar cualquiera de los principios que hemos discutido hoy, ya sea pagarte a ti mismo, primero, revisar tus gastos mensualmente, invertir una cantidad fija cada mes, comprométete con ello. Durante 90 días antes de evaluar si está funcionando. Dale tiempo a la semilla de crecer antes de juzgar si el árbol va a dar frutos. Quiero hablar ahora de un tema que toca directamente la meta que mencioné al principio: llegar a 10.000 euros, porque creo que ese número, 10.000 euros, tiene un significado especial que va más allá de la cantidad en sí. 10.000 euros es el punto en que algo cambia psicológicamente, es el punto en que dejas de sentirte completamente vulnerable. Es el punto en que tienes opciones que antes no tenías. Puedes cubrir una emergencia sin endeudar. Puedes tomar decisiones desde una posición de mayor fortaleza. Puedes empezar a ver el dinero no como algo que siempre te falta, sino como algo que puedes acumular. Una vez que has demostrado con hechos concretos y números reales que puedes pasar de 0 a 10.000, algo en tu mente cambia para siempre. Porque ya no es una teoría. Ya no es una esperanza, es una realidad que tú mismo creaste. Y si puedes crear 100.000, y si puedes crear 100.000, puedes crear 1.000.000. El proceso es el mismo, solo cambia la escala. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a 10.000 euros? Depende de tus ingresos, de tus gastos y de cuánto puedas separar cada mes. Pero déjame darte un ejemplo concreto. Si puedes separar 300 euros al mes, en poco más de 2 años y medio, tienes 10.000 euros, sin contar los rendimientos de inversión. Si puedes separar 500 euros al mes, llegas en menos de 2 años. Si puedes separar 200 euros al mes, llegas en 4 años. 4 años puede parecer mucho tiempo, pero considera esto: ¿dónde estarás en 4 años de todas maneras? El tiempo va a pasar. La pregunta es si va a pasar con o sin ese progreso financiero. Dentro de 4 años puedes tener exactamente lo mismo que hoy, o puedes tener 10.000 euros, un fondo de emergencia, hábitos financieros sólidos y el conocimiento y la confianza de saber que puedes seguir construyendo. La elección es tuya.
y es una elección que haces cada mes cuando decides cómo usar tu dinero. Quiero hablar de algo más antes de llegar al cierre de esta conversación, algo que creo que es esencial y que a menudo se ignora, la importancia de celebrar los pequeños logros. En el camino hacia metas grandes hay un peligro real de caer en lo que llamo la trampa del todo o nada. Si no estoy en el destino final, siento que no he logrado nada. Si todavía no tengo la independencia financiera completa, me siento fracasado. Y esa perspectiva es devastadora para la motivación. La verdad es que el camino hacia 10.000 euros está lleno de pequeñas victorias que merecen ser reconocidas y celebradas. El primer mes que te pagas a ti mismo primero. El primer trimestre que no usas la tarjeta de crédito para gastos que no puedes pagar. El primer año que terminas con más dinero del que empezaste. El primer 1.000 euros en tu cuenta de inversión. Cada uno de esos hitos es real, es concreto. Es evidencia de que estás cambiando y celebrarlo, reconocerlo, darte crédito por ello. No es autocomplacencia. Es una estrategia psicológica que mantiene viva la motivación para continuar. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas. Cuando asocias el progreso financiero con sentimientos positivos, con celebración y reconocimiento, tu cerebro empieza a buscar ese progreso de manera activa. Se convierte en algo que quieres hacer, no solo en algo que debes hacer. Así que encuentra maneras de celebrar tus victorias financieras que no contradigan tu progreso. No celebres haber ahorrado 500 euros gastando 500 euros, pero sí date el crédito. Cuéntaselo a alguien que te apoye, escríbelo en tu diario. Date un momento de verdadero reconocimiento por lo que has logrado. Quiero hacer ahora algo que raramente hago en este tipo de charlas. Quiero hablarte directamente de los miedos, no de los miedos en general, de los miedos específicos que sé que muchas personas sienten cuando piensan en cambiar su situación financiera. El miedo al fracaso. ¿Y si lo intento y no funciona? ¿Y si ahorro durante meses y luego tengo un gasto inesperado que lo borra todo? ¿Y si invierto y pierdo dinero? El miedo al juicio. ¿Qué van a pensar mis amigos si empiezo a ser más cuidadoso con el dinero? Me van a llamar tacaño. Va a cambiar mi relación con las personas que me rodean. El miedo al cambio. He vivido de esta manera durante tanto tiempo. Cambiar mis hábitos financieros significa cambiar quién soy. Eso da miedo. Estos miedos son completamente normales. Son parte de la experiencia humana y la respuesta no es eliminarlos porque eso no es posible. La respuesta es actuar a pesar de ellos. Hay una frase que he repetido muchas veces a lo largo de mi carrera y que sigo creyendo profundamente. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es tomar acción a pesar del miedo. En el contexto financiero, el coraje es tomar la primera decisión difícil, la de pagarte a ti mismo primero, la de revisar tus gastos honestamente, la de abrir esa cuenta de inversión a pesar de la incomodidad y la incertidumbre que sientes. Porque una vez que das el primer paso, el segundo es más fácil. Y el tercero, más fácil aún. El movimiento genera momentum y el momentum sostenido en el tiempo produce transformación. Quiero compartir contigo algo que he observado en décadas de trabajo con personas de todos los orígenes y situaciones financieras. Las personas que logran transformar su vida financiera no son necesariamente las más inteligentes, las más educadas o las que tienen más recursos iniciales. Son las que tienen la capacidad de tomar una decisión y mantenerla. Las que pueden decir, esto es lo que voy a hacer y luego hacerlo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, incluso cuando no ven resultados inmediatos. Incluso cuando es incómodo, incluso cuando las personas alrededor no entienden por qué lo hacen. Esa capacidad, la capacidad de comprometerse con una dirección y mantenerla, es una habilidad. Y como todas las habilidades, se puede desarrollar con práctica. Empieza con pequeños compromisos. Comprométete a revisar tus gastos esta semana. Comprométete a leer un libro sobre finanzas personales en los próximos 30 días. Pequeños compromisos cumplidos construyen la confianza y la capacidad de mantener compromisos más grandes. Cada vez que cumples un compromiso que hiciste contigo mismo, te estás diciendo, soy alguien que cumple sus compromisos, soy alguien de palabra, soy alguien en quien se puede confiar, incluso cuando esa persona soy yo mismo. Y esa identidad, la identidad de alguien que cumple sus compromisos, es la base sobre la que se construye cualquier logro significativo. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo mucho tiempo después de que hayas terminado de escuchar esto. Hay una diferencia fundamental entre las personas que sueñan con una vida mejor y las personas que la construyen.
La diferencia no es el talento, no es la suerte, no es el dinero inicial. La diferencia es la acción. La acción consistente, deliberada y sostenida en el tiempo. Puedes conocer todos los principios que hemos discutido hoy. Puedes entender el interés compuesto, la mentalidad de abundancia, el principio de pagarte a ti mismo primero, la importancia de diversificar, el poder del tiempo en las inversiones. Puedes entenderlos perfectamente y aún así no cambiar nada en tu vida si no los aplicas. El conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento. Así que antes de que cierres este video, quiero pedirte que hagas una cosa. Solo una. Identifica la acción más pequeña y más concreta que puedes tomar en las próximas 24 horas para empezar a mover tu situación financiera en la dirección correcta. No la más grande, no la más perfecta. La más pequeña que sea real y que puedas hacer hoy o mañana. Puede ser calcular exactamente cuánto gastas al mes. Puede ser investigar qué tipo de cuenta de ahorro ofrece tu banco. Puede ser transferir 50 euros a una cuenta separada. Puede ser comprar un libro sobre finanzas personales. Puede ser cancelar una suscripción que no usas. Lo que sea. Algo concreto, algo pequeño. Algo que puedas hacer en las próximas 24 horas y luego hazlo. Sin esperar el momento perfecto. Sin esperar tener más información. Sin esperar sentirte completamente listo, porque ese momento nunca llega. La preparación perfecta es una ilusión que usa el miedo para mantenerte inmóvil. Recuerda a Roberto, el ingeniero del que te hablé al principio. Después de nuestra conversación, Roberto hizo exactamente eso. Tomó una acción pequeña, abrió una cuenta de ahorro separada y transfirió 100 euros ese mismo día. Luego, otra acción pequeña. Revisó sus gastos del mes anterior y encontró 300 euros en gastos que podía eliminar sin afectar significativamente su calidad de vida. Luego, otra acción más. Empezó a leer sobre fondos indexados. Acción por acción, mes por mes, Roberto fue construyendo algo que nunca había tenido en 20 años de trabajo. Un sistema que hacía que su dinero trabajara para él en lugar de simplemente pasar por sus manos. 3 años después de esa conversación, Roberto tenía más de 15.000 euros en su cuenta de inversión, su fondo de emergencia estaba completo y por primera vez en su vida adulta sentía que tenía el control de su futuro financiero. No porque hubiera cambiado de trabajo, no porque hubiera ganado la lotería, sino porque había cambiado su manera de pensar y de actuar con el dinero, una pequeña decisión a la vez. Eso es lo que está disponible para ti, no como promesa vacía, como posibilidad real, concreta y alcanzable. Si estás dispuesto a aprender las reglas del juego, a aplicarlas con consistencia y a tener la paciencia de dejar que el tiempo haga su trabajo. El camino de 0 a 10.000 euros no es un camino de grandes saltos espectaculares, es un camino de pasos pequeños y consistentes. Es camino de la disciplina sobre la inspiración de los sistemas, sobre la fuerza de voluntad, de las decisiones inteligentes, repetidas sobre los golpes de suerte esperados. Ese camino está abierto para ti, exactamente donde estás, con lo que tienes, comenzando hoy. La única pregunta que importa ahora mismo es esta. ¿Vas a dar el primer paso? Porque si lo das y tomas esa primera acción pequeña y concreta, y luego la siguiente, y luego la siguiente, descubrirás algo que miles de personas han descubierto antes que tú, que la independencia financiera no es destino reservado para los privilegiados. Es el resultado natural de principios correctos aplicados con consistencia durante suficiente tiempo y tú eres completamente capaz de aplicar esos principios. No necesitas ser diferente de lo que eres. No necesitas tener más de lo que tienes. Solo necesitas empezar ahora. Con lo que tienes, ¿dónde estás? Gracias por estar aquí. Gracias por tu atención y por tu disposición a considerar estas ideas. Espero que algo de lo que hemos discutido hoy se quede contigo y te sirva en el camino que tienes por delante. El futuro financiero que quieres construir no empieza en algún momento lejano cuando las condiciones sean perfectas. Empieza en el momento en que tomas la primera decisión consciente de construirlo. Ese momento puede ser ahora mismo. Cuida tu mente, cuida tus hábitos y deja que el tiempo haga el resto.